Rey nunca pensó que la vida pudiera dar un giro tan drástico. Era un hombre común, trabajaba como mecánico en un taller, amaba a su esposa Katia y en general, no tenía quejas. Pero todo cambió el día en que su suegra, Irina Pavlovna, se mudó a vivir con ellos. Katia llevaba semanas convenciéndolo. Mamá lo pasa mal sola en el pueblo, aquí estará mejor. Andrei no estaba en contra. Al fin y al cabo, siempre había tenido una buena relación con su suegra, y ella era una buena persona. Pero ni siquiera podía imaginar en qué se convertiría todo esto. Desde el primer día de su mudanza, la casa se llenó de algo nuevo, invisible. Olores, repostería recién horneada, té de hierbas. Sonidos, su risa ligera, consejos suaves. Su presencia era cálida, pero con un matiz especial que él no supo definir de inmediato. Se fijó en sus ojos, profundos, penetrantes. En cómo se acomodaba el cabello, en la manera hábil en que manejaba la casa. Creía conocerla desde hacía muchos años, pero solo ahora empezó a verla de otra manera. Katia solía viajar por trabajo. En esos días, se quedaban solos. Andrei, ¿tomamos un té?, le propuso una vez Irina Pavlovna. Él asintió. Se sentaron en la mesa de la cocina, bebieron té y hablaron de la vida. Ella le contó cuánto amaba a su esposo y lo difícil que fue todo tras su muerte. Él compartió sus pensamientos, sus sueños, incluso cosas que nunca le había contado a su esposa. Su voz lo atrapaba. Lo escuchaba con tanta atención, con tanta sinceridad, que él se sentía especial. Una noche, viendo una película, notó que Irina Pavlovna se había quedado dormida con la cabeza sobre su hombro. El corazón le latió más fuerte. No sabía qué hacer. Pero, por alguna razón, no quería moverse, no quería romper ese momento. Y desde entonces, todo comenzó a cambiar. Después de aquella noche, Andrei no pudo dormir. Sentía algo extraño en el pecho, como si hubiera cruzado un límite, aunque no hubiera hecho nada. Pero su conciencia le repetía, esto no está bien. A la mañana siguiente, actuó con normalidad, pero no podía evitar darse cuenta de que ahora miraba a Irina Pavlovna de otra manera. Sus pensamientos volvían a ella más de lo que le gustaría admitir. Katia volvió a irse por 3 días, y quedaron solos de nuevo. ¿Vamos al mercado? Quiero comprar productos frescos, y además te vendría bien una camisa nueva, le sugirió su suegra. Él aceptó. Durante el camino, charlaron, rieron. Ella elegía ropa para él, le decía que ese color lo hacía ver más joven. Andrei se sorprendió al notar que le gustaba su atención. Por la noche, regresó cansado. Ella puso delante de él un plato con una cena aromática. Eres un hombre maravilloso, Andrei, dijo de repente, mirándolo fijamente a los ojos. Sintió un cosquilleo en el estómago. Va, no exageres, rió con timidez. No, es en serio. Veo cómo cuidas de Katia, cómo trabajas. Hombres como tú valen oro. El corazón le latió más rápido. Sintió su mirada, llena de calidez, y de algo más, algo prohibido. Gracias, logró decir. Ella sonrió, y le tocó la mano suavemente. Fue solo un segundo, pero dejó una marca ardiente. Esa noche, Andrei se quedó mirando el techo durante mucho tiempo. En su cabeza resonaba la voz de ella. Sabía que algo estaba cambiando, que algo se estaba saliendo de control. Pero ya no quería detenerlo. Sucedió aquella noche, cuando todo dentro de Andrei ya hervía desde hacía tiempo. Katia volvió a irse en otro viaje de trabajo, y en la casa solo quedaron ellos dos. La lluvia golpeaba el techo, llenando el ambiente de una tensión invisible. Andrei estaba sentado en el sofá, mirando el televisor sin prestar atención. Sus pensamientos volvían a ella una y otra vez. Andrei, ¿quieres té? Escuchó su voz. Levantó la mirada. Ella estaba en el umbral de la puerta, con una bata ligera que dejaba entrever las curvas de su cuerpo.
Su cabello algo despeinado, y en sus ojos, algo que lo quemaba por dentro. Sí, respondió con voz ronca. Ella fue a la cocina, y él la siguió, incapaz de quedarse quieto. ¿Te pasa algo?, preguntó ella, dejándole la taza. No, negó con la cabeza, aunque dentro del todo estaba en llamas. No me mientas. Estás diferente, Andrei. Sus miradas se encontraron. El tiempo pareció detenerse. Eres hermosa, susurró él antes de poder detenerse. Ella no se apartó. Al contrario, se acercó más. Él sintió su calor, el aroma de su piel. Eres un buen hombre, murmuró ella. Su respiración se aceleró. Alzó la mano, y, cuando sus dedos rozaron la mejilla de ella no se apartó. Andrei no pensó. La tomó por la cintura, y la atrajo hacia él. Sus labios se encontraron, primero con duda, luego con ansia, con esa pasión que había estado creciendo todo este tiempo. Las manos de ella recorrieron su pecho, luego su cuello. La bata cayó de sus hombros, y él ya no pudo contenerse. La noche ocultó su secreto. Desde aquella noche, todo cambió. Intentaban actuar como si nada hubiera pasado, pero entre ellos se había formado un vínculo invisible, tenso, eléctrico. Bastaba con que Andrés se quedara a solas con Irina Pavlovna para que el aire se cargara de tensión. Él intentaba controlarse, pero no podía. Cuando Katia se iba, y se iba a menudo, ya no se contenían. Ocurría en todas partes, en la cocina, en la ducha, en su habitación, incluso en la misma cama donde Andrés dormía con su esposa. Su piel, su voz, su respiración, todo lo volvía loco. Ya no podía imaginar un día sin ella. Pero con cada encuentro, el miedo crecía. Una noche, después de una velada especialmente apasionada, Irina Pavlovna yacía a su lado, deslizando los dedos por su pecho. Hemos ido demasiado lejos, susurró. Lo sé, respondió él, mirando al techo. Pero ninguno de los dos pensaba detenerse. Katia regresó inesperadamente. Debería haber estado en su viaje de negocios 2 días más, pero el contrato se cerró antes de lo previsto. Andrés no escuchó la puerta abrirse. En ese momento, estaba en la habitación de su suegra, abrazándola. «Estoy en casa». Se oyó la voz de Katia. Irina Pavlovna se apartó bruscamente, con los ojos llenos de horror. Andrés saltó de la cama. Ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar cuando la puerta se abrió de golpe. Katia estaba en el umbral. En sus ojos, un shock absoluto. Sus labios temblaban, como si no pudiera creer lo que veía. «¿Qué?», susurró. El corazón de Andrés latía con tanta fuerza que parecía que iba a estallar. Irina Pavlovna se tapó la boca con las manos, los ojos empañados de lágrimas. El silencio llenó la habitación. Y luego, Katia gritó. Katia estaba parada en la puerta, sus ojos iban de su madre a su esposo. Su rostro palideció primero, luego se tornó rojo de ira. «Ustedes», su voz temblaba. «¿Hablan en serio?». Andrés sintió como algo dentro de él se encogía. Quería decir algo, justificarse, pero las palabras se le quedaron atoradas en la garganta. «Katia». Irina Pavlovna dio un paso adelante, pero su hija retrocedió como si la quemara. «No», gritó. «No te me acerques». El aire se llenó de un dolor y una furia insoportables. «¿Cómo pudieron?». Su voz se quebró. «Mamá». «¿Tú?». Andrés vio cómo respiraba con dificultad, cómo sus puños se cerraban. «Katia, lo siento», murmuró él. Pero su rostro se deformó con rabia. «¿Lo sientes?». Avanzó hacia él, con los ojos encendidos. «¿Te acostaste con mi madre y dices lo siento?». No tuvo tiempo de reaccionar. Su mano se estampó contra su mejilla con un golpe seco. «Lárgate», espetó ella. «Ahora mismo». Él se quedó paralizado hasta que Katia lo agarró de la camisa y lo empujó hacia la salida.
No quiero verte nunca más, Andrés. Nunca. Irina Pavlovna lloraba, pero Katia ni siquiera la miró. Ya no eres mi madre, dijo fríamente antes de darse la vuelta. Andrés quiso decir algo, pero sabía que todo había terminado. Recogió sus cosas y desapareció en la noche. Pasaron 3 meses. Andrés vivía en un apartamento alquilado, bebía más de lo que debía y no encontraba paz. Katia había pedido el divorcio. No había vuelto a ver a Irina Pavlovna. Lo había perdido todo. Y solo ahora comprendía que ninguna pasión valía la pena si destruía una familia. 4 meses después. Andrés intentaba olvidar todo lo que había pasado, pero cada día le recordaba su error. El divorcio con Katia fue doloroso, ella ni siquiera quería hablar con él. Se quedó solo. Y justo cuando pensaba que nada podía ser peor, sonó el teléfono. Número desconocido. ¿Hola? Andrés. Una voz que reconoció al instante. Se quedó inmóvil. ¿Irina Pavlovna? Tenemos que hablar. Es importante. Se encontraron en un café. Andrés no entendía por qué ella estaba tan nerviosa. Has cambiado, dijo ella, mirándolo. Tú también, respondió él. Ella respiró hondo, miró sus manos y luego lo miró directo a los ojos. Estoy embarazada. El mundo de Andrés se desmoronó. ¿Qué? Vamos a tener un hijo, repitió ella, cerrando los puños. Él se frotó la cara, intentando asimilarlo. ¿Estás segura? Sí. Fui al médico. No sabía qué decir. ¿Katia lo sabe? No. El silencio entre ellos fue ensordecedor. ¿Vas a tenerlo? Preguntó él finalmente. Ella tardó en responder. Sí. Andrés supo que no había salida. No te dejaré sola, dijo en voz baja. Irina Pavlovna asintió. Pero ambos sabían que esto era solo el comienzo. Andrés no sabía cómo asimilar la noticia. Sabía que su relación ya no era solo un error, solo un arrebato de pasión. Ahora era una realidad con la que tendría que vivir. Irina Pavlovna parecía cansada. El embarazo no le estaba resultando fácil, pero estaba decidida. ¿Qué piensas hacer? Preguntó él cuando salieron del café. Tenerlo, respondió con calma. Andrés asintió. No podía abandonarla, no podía darle la espalda. Estaré contigo, dijo, y vio un destello de alivio en sus ojos. Pero sabía que lo peor estaba por venir. Katia tenía que saberlo. Sucedió una semana después. Katia fue quien lo llamó, algo que Andrés no esperaba. Tenemos que hablar. Su voz era fría, pero serena. Se encontraron en el parque. Escucha, Andrés, comenzó ella. Pensé que nunca querría volver a verte. Él guardó silencio, sintiendo que aquello no era una simple conversación. Pero hace poco me llamó mi madre. El estómago de Andrés se encogió. Katia lo miró fijamente a los ojos. Está embarazada, ¿verdad? Él exhaló con pesadez. Sí. Ella sonrió, pero en su sonrisa no había alegría. Me arruinaste la vida, Andrés. Pero, ¿sabes qué? Ahora arruinarás la tuya. Sus palabras sonaron como una sentencia. Se dio la vuelta y se alejó, dejándolo en el silencio. Andrés comprendió, de repente, que lo peor aún estaba por venir. Después de hablar con Katia, Andrés sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. Entendió que ya no había camino de regreso. Irina Pavlovna intentaba mantenerse firme, pero él veía que estaba sufriendo. El embarazo era difícil, cansancio constante, náuseas, noches en vela. Él intentaba estar a su lado, cuidarla, pero se sentía perdido. Una noche, recibió una llamada. ¿Crees que todo va a terminar así de fácil? La voz de Katia sonó al otro lado de la línea. ¿Qué quieres decir? Pronto lo sabrás, respondió fríamente y colgó. Un escalofrío recorrió su espalda. Al día siguiente, recibieron una visita inesperada.
el exesposo de Irina Pavlovna, el padre de Katia. Me enteré de lo que hiciste. Su voz era pesada como el plomo. André apretó los puños. No es asunto tuyo. Destruiste una familia. Sedujiste a la madre de tu esposa. ¿Crees que esto te saldrá gratis? André permaneció en silencio. No tienes idea en qué te metiste, chico. El hombre sonrió con desprecio. Katia no es de las que perdonan una traición. La ansiedad comenzó a crecer en el pecho de André. ¿Qué estaba planeando? Días después, Irina Pavlovna desapareció. Él la llamó, fue a su apartamento, golpeó la puerta. Nada. Y entonces, recibió un mensaje. Nunca más nos volverás a ver. Era de Katia. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. ¿Se la había llevado? ¿A dónde? Comprendió que ya no solo estaba luchando por su futuro, sino también por el hijo que aún no había nacido. Andrés sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Leyó el mensaje una y otra vez, esperando que fuera una cruel broma. Pero no lo era. Llamó a Irina Pavlovna, pero su teléfono estaba apagado. Pasaron 2 días sin ninguna noticia. No sabía a dónde ir ni qué hacer. Llamó a todos los conocidos que tenían en común, pero nadie sabía nada. Fue a su apartamento, pero la puerta estaba cerrada, y los vecinos dijeron que hacía días que no la veían. La angustia crecía. Después de una semana, decidió enfrentar a Katia. Se encontraron en un café. Ella se veía tranquila, incluso satisfecha. ¿Dónde está? Preguntó de inmediato. Katia tomó un sorbo de café y sonrió lentamente. ¿De verdad creíste que sería tan fácil? Katia, basta de juegos. ¿Dónde está? Ella se recargó en el respaldo de la silla y cruzó los brazos. Se fue. Lejos de ti. Mientes. ¿Crees que iba a dejar que siguieran con sus vidas como si nada? ¿Después de lo que hiciste? Andrea apretó la mandíbula. Ella está esperando un hijo. Mi hijo. El rostro de Katia se endureció por un segundo, pero enseguida recuperó su expresión fría. Sí, y me aseguré de que ese niño no creciera en la vergüenza. El pecho de Andrés se enfrió. ¿Qué quieres decir? Ella se inclinó hacia él. Se fue. Yo la ayudé. Está mejor sin ti. ¿A dónde? Katia sonrió con burla. Aunque te lo dijera, no podrías encontrarla. Andrés se levantó de golpe, tirando la silla. No tenías derecho. Ella lo miró con desprecio. ¿Y tú sí? Cuando te acostaste con mi madre. André apretó los puños. Solo te estás vengando. Sí, dijo ella con una sonrisa cruel. ¿Y sabes qué? Me encanta. Él entendió que discutir era inútil. Ella había logrado lo que quería, separarlo de Irina Pavlovna. Pero él no iba a rendirse. Pasaron 2 meses. André la buscó por todas partes. Intentó contactar a sus amigas, a sus familiares, incluso contrató a un detective privado. Nada. Era como si hubiera desaparecido. Empezaba a perder la esperanza. Hasta que una noche, su teléfono sonó. André. Una voz débil, apenas audible. Él se quedó inmóvil. ¿Irina Pavlovna? Ayúdame. La llamada se cortó. Intentó devolverla, pero el teléfono estaba apagado. Su corazón latía con fuerza. ¿Dónde estaba? ¿Qué le había pasado? Pero ahora sabía algo importante. Ella estaba cerca. Y la encontraría. Una semana de búsqueda lo llevó a un pequeño pueblo, a 100 kilómetros de la ciudad. La encontró en una vieja casa, en las afueras. Cuando abrió la puerta, él sintió que le faltaba el aire. Se veía cansada, pero en sus ojos había alivio. «Me encontraste», susurró. Él quiso decir algo, pero en lugar de eso, simplemente la abrazó. Ella rompió en llanto contra su pecho. No quería irme. Ella me obligó. Él le acarició la espalda, sintiendo sus propias lágrimas.
No volveré a dejarte. Sintió un pequeño empujón contra su pecho. El bebé colocó su mano sobre su vientre. Saldremos adelante, susurró. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que todo estaría bien.